Eso toma. Ok. Tu celular. ¿Vos tenés la cuenta ahora? Sí. Sí, yo no. Pero así se escucha todo el móvil. Se le escucha toda bala. Sí, se escucha bien entonces. ¿Ves? Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Escúchame. Y 20 y ahora. Bueno. Pero 600 por ahí se nombra. Y bueno. Buenas tardes. Vamos a iniciar en un par de minutitos más con la clase de español para hoy, ¿sí? Para la clase de español vamos a usar la misma metodología que veníamos usando con la clase de matemáticas, así que vamos a tomar apuntes, vamos a desarrollar un par de conceptos y posterior a eso nosotros les vamos a remitir a través del grupo de WhatsApp el material, ejercitarios, resúmenes y un Google Form para que puedan ir practicando. Bueno, vamos a iniciar nomás ya, ¿sí? Para español tienen que tener en cuenta que en los exámenes, en la mayoría de los exámenes que competen al gobierno, por ejemplo becas o becas de la gobernación o demás, casi siempre se enfoca especialmente en el área de comprensión lectora, ¿sí? En el área de comprensión lectora, conocimiento de algunos conceptos básicos acerca de semántica y demás. Si bien el programa es bastante extenso, casi como el ingreso a una universidad, hay ciertas áreas, ciertas unidades en las cuales debemos enfocarnos más y otras en las que mayoritariamente no se toman mucho en cuenta a la hora de rendir este tipo de exámenes. Ya de saber que en la web tenemos el compilado de exámenes anteriores para poder practicar un poquito, para poder orientarnos acerca de cómo se presenta español, cómo se presenta matemáticas en este examen, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a empezar con las unidades más básicas del español. Quienes ya han hecho algún cursillo o han estudiado, están saliendo recién del cole, tienen conocimientos establecidos acerca de lo que vamos a desarrollar hoy, pero si no, no se preocupen porque es bastante sencillo, ¿sí? Un poco extenso, pero sencillo, ¿sí? Vamos a iniciar con la unidad 1 o la unidad más básica del español, que es comunicación como tal. Vamos a ver algunos conceptos interesantes. Vamos a ver que en español hay muchas cosas que tienen un nombre, un solo nombre para muchas cosas o muchos nombres para una sola cosa, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos procesos de comunicación muy diversos. Existen muchas maneras de comunicarnos. No tiene solo que ver con el habla, no tiene solo que ver con transmitir conocimiento hablado, ¿sí? Sino que la comunicación posee tres estructuras o tres complementos que son sumamente necesarios para que se pueda dar, ¿sí? Y vamos a estudiar algunos conceptos que los vamos viendo mucho en las áreas de comunicación o de castellano, ¿sí?
Como yo les decía, hablar de comunicación es hablar de 3 elementos principales que deben estar presentes dentro de una comunicación como tal para que ésta se pueda desarrollar de manera efectiva, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 elementos? El emisor, el mensaje como tal que se va a emitir y el receptor, ¿sí? Un truco para conocer, un truco para identificar qué es lo que nos pide un ejercicio o qué es lo que nos está diciendo una palabra, es tratar de desglosar o ver de dónde viene derivada la palabra, ¿sí? Entonces, suponte, yo me imagino que todos aquí saben lo que es un emisor y un receptor, pero vamos a pensar que hoy yo no sé lo que es un emisor o un receptor, entonces es bien sencillo porque puedo descomponer esta palabra en su origen, en su palabra originaria, en la palabra de la cual deriva, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de emisor, básicamente me estoy refiriendo a lo que sería emitir, ¿sí? O enviar. Entonces, dada esa deducción, nosotros intuimos que un emisor es quien envía un mensaje. Y por lo mismo puedo hacer yo la deducción de lo que sería un receptor, ¿sí? Hablar de receptor es hablar de aquel que recibe el mensaje. ¿Ok? Ya está. Tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos un mensaje. ¿Ok? El mensaje a su vez tiene 3 características propias de él, que son el código, el canal y el contexto o situación. ¿Ok? Esto es bien sencillo y tienen que aprovechar mucho las cosas que son bien sencillas, porque si son bien sencillas significa que es de absorción más rápida. Entonces son puntos que van a ir salvando. Cuando hablamos de código, estamos hablando de reglas determinadas previamente para poder entender el mensaje, ¿sí? Cuando me refiero a reglas, me refiero a cosas que definí que me van a ayudar, con mi receptor por supuesto, que me van a ayudar a comprender el mensaje de manera adecuada, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser una de esas reglas? Imagínense que yo hoy vengo y desarrollo una clase en francés, ¿sí? Entonces, a menos de que ustedes hablen francés, no me van a entender, ¿ok? Y para que la comunicación se dé de manera efectiva y adecuada, es necesario que los 3 elementos coexistan, ¿sí? Tiene que haber un emisor, tiene que haber un mensaje y tiene que haber un receptor, sí o sí. Si no existe eso, no hay comunicación, ¿ok? O sea, tiene que haber alguien que envíe algo y alguien que reciba algo, ¿sí? Y recibir precisamente no es escuchar, sino es entender también.
Entonces, si yo traigo un código que ustedes no comprenden, no hay comunicación. Si yo escucho las percusiones del Morse y no sé código Morse, no voy a saber lo que dice, ¿sí? Si yo no sé leer braille, no voy a saber, por más de que los relieves estén allí, yo no voy a interpretar qué es lo que me quiere decir ese texto en braille, ¿ok? Entonces, hablamos de código cuando hablamos de reglas determinadas para comprender el mensaje, como lo ven allí, ¿sí? Pasaría lo mismo con los colores del semáforo, por ejemplo. Imagínense que viene alguien, aprende a conducir y no sabe qué significa cada color del semáforo. Entonces, a pesar de que se emite una comunicación, no se recibe, entonces no existe. No existe la comunicación, a pesar de que se emita un mensaje, perdón. Entonces, como les iba mencionando en el comienzo, la comunicación no se da precisamente de manera hablada, ¿ok? Entonces aquí, para un ejemplo de código, por ejemplo, pudiésemos poner idioma, podríamos poner también colores, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy lógica. El canal, como su nombre me indica, es el medio físico del mensaje. Cuando hablo del medio físico, puedo estar hablando de la voz, puedo estar hablando de la escritura, ¿sí? ¿Dónde se sustenta ese mensaje para poder ser enviado? Y el contexto no es otra cosa que la situación referente al mensaje, ¿sí? ¿Ok? Bueno, estamos claros entonces con que para que exista comunicación tenemos que tener primero los 3 elementos y segundo que el más importante de los elementos tenga esas 3 características que se cumplan sí o sí. En los exámenes verán ejercicios, por ejemplo, con un párrafo delimitado y les va a decir el código es esto, el canal es esto y el contexto es esto. Y ustedes sabrán identificar, de acuerdo a sus conocimientos, si la oración, si la afirmación que hace ese ejercicio es correcta, ¿verdad? Entonces ya lo van a ver un poquito más claro con los ejercicios, no se preocupen por eso, ¿sí? Bueno, veamos y tratemos de ordenar esta pizarra, ¿ok? Bueno. Cuando hablo de comunicación, también tengo que conocer los diversos mecanismos que existen para poder expresarnos, ¿sí? Las diversas herramientas que usamos en el habla española para poder relacionar conceptos o expresarnos de una manera adecuada. El primer concepto interesante que tenemos que manejar es algo que todos conocen, que es la sinonimia, ¿sí? La sinonimia es básicamente hablar con 2 términos diferentes acerca de lo mismo, ¿sí? Usar 2 palabras diferentes para referir lo mismo.
¿Ok? Entonces, es un concepto muy básico, un concepto de colegio, pero hay un nuevo detalle que, o por lo menos yo no recuerdo haber desarrollado en el colegio, ¿sí? Que es que existen dos tipos de sinonimia, dependiendo de qué impacto tenga la palabra en la oración, ¿sí? Tenemos el caso de una sinonimia parcial y tenemos el otro caso al que conocemos como sinonimia total. ¿Sí? Esto también sale en los exámenes. Cuando te pide, marca el sinónimo adecuado para reemplazar esta palabra en el párrafo. Y hay algunos ejercicios en donde miras y todas las palabras son sinónimas, ¿sí? Pero te está pidiendo el total, el sinónimo total, el que no va a cambiar el significado de la oración, ¿sí? Entonces, dentro de la sinonimia parcial, yo tengo un fenómeno y dentro de la sinonimia total tenemos otro fenómeno que se da, ¿ok? En la sinonimia parcial, cambiar un término por otro ofrece un cambio de intención comunicativa, ¿sí? O sea, se puede malinterpretar. Si bien las dos palabras son sinónimas, en cierto grado, usar estas palabras sinónimas puede generar una pequeña confusión, ¿sí? Es pequeña. No, tampoco es una confusión impresionantemente grande, pero la idea de la comunicación es que todo sea lo más claro posible, ¿sí? Imaginen que yo les diga, Juan, a ver si se ve lindo en la pantalla, se ve lo suficientemente fuerte el color. Juan está frágil y frágil tiene un sinónimo que es débil, ¿sí? Juan está débil. Entonces, si bien estoy diciendo lo mismo, es imposible interpretar de una manera adecuada qué es lo que quiero referir acerca de Juan, ¿sí? Muchos estarán diciéndome, profe, frágil se interpreta como que se te va a romper y débil como que no sé, se siente mal, ¿sí? Yo personalmente, Amanda personalmente, interpreto que frágil, cuando hablo de fragilidad o de debilidad, estoy hablando de dos conceptos un poquito diferentes, ¿sí? Interpreto que al hablar de frágil me estoy refiriendo a un sentido un poco más emocional, ¿sí? Y que al hablar de débil me estoy refiriendo a un sentido un poquito más físico, ¿no? Como que está enfermito de fiebre, ¿verdad? Y si digo que está frágil es como que terminó con la novia, ¿verdad? Entonces, la idea de transmitir un mensaje no es que exista esa ambigüedad. La idea es que quien va a recibir mi mensaje tenga la capacidad de interpretar lo que les estoy diciendo. O sea, no sirve de nada dar un mensaje ambiguo, ¿ok? Porque así no existe comunicación. Y luego tengo la sinonimia total, la cual no genera ningún cambio. ¿Sí? Y estas son palabras que, cuidado, y son lo mismo. Por ejemplo, en el español tenemos muchas palabras que se pueden intercambiar unas con otras y no pasa nada,
¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de colibrí y picaflor, que es exactamente lo mismo. El colibrí visitó mi hogar. O puedo decir el picaflor visitó mi hogar. Y si presto atención, o sea, si cambio la palabra por la otra, no pasa absolutamente nada, ¿sí? No pasa nada. ¿Por qué? Porque colibrí y picaflor tienen un sentido 100% equivalente, ¿sí? Seguido de este concepto de sinonimia, de palabras que expresan lo mismo, tenemos el otro concepto que es muy conocido también en las áreas de cole, que es la antonimia, ¿sí? Ya los siguientes son un poquito más diversos, ¿sí? Y palabras, hablar de antonimia es hablar de palabras opuestas o palabras con conceptos opuestos. ¿Sí? Y por supuesto, así como en la sinonimia, tenemos también dos clasificaciones de la antonimia. Pero estos ya son más fáciles. Si bien la sinonimia se ve mucho por qué te digo, qué significa lo que te digo, la antonimia es un poco más estructurada, ¿sí? Los dos tipos de antónimos que tenemos son ya un poco más morfológicos, ¿sí? Como por la forma de la palabra yo sé qué tipo de antónimo es, ¿ok? El primer tipo de antónimo que voy a tener son los antónimos léxicos. Que son básicamente dos palabras estructuralmente diferentes, ¿sí? Con significados opuestos, por supuesto. ¿A qué me refiero con estructuralmente diferentes? A que su forma de escribir es diferente, ¿ok? Por ejemplo, los antónimos clásicos comunes. Hablo de blanco y negro. La base léxica, nada es parecido. No tienen las mismas categorías gramaticales, alto y bajo. Ahora que veamos... ¿No? ¿Qué le pasó? Denme un minuto, por favor, jóvenes. Voy a cotejar una cosita. ¿Cómo que se llama tu cosita? Twitch. No, el canal. El siguiente. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Les decía que estas palabras son estructuralmente diferentes, ¿sí? O sea, una no tiene nada que ver con la otra. Lo único en lo que se pueden relacionar es que tienen conceptos opuestos, ¿sí? Por en los comentarios si se ve bien.
Disculpen chicos, yo no puedo ver las fallas técnicas, pero me estaban avisando aquí y creo que ya se solucionó. ¿Sí? Perfecto, sigo. Les decía que son palabras que, si bien tienen significados opuestos, eso es lo único que pudiesen tener de relación. Hola chicos, ¿cómo están? Mil disculpas por las molestias. Ya estamos, ¿sí? Voy a iniciar de cero, no hay problema. No se preocupen por eso, ¿ok? Voy a usar las mismas anotaciones que ya tenía
para no perder tanto tiempo escribiendo, pero sepan que es lo mismo. La explicación verbal va a ser la misma. Estoy viendo los comentarios desde mi dispositivo. Gracias. Sigo. Les decía que en el proceso de la comunicación, antes de que se corte, que en el proceso de la comunicación tenemos 3 elementos principales que deben estar en todo momento, ¿sí? El emisor, el mensaje y el receptor, ¿ok? Sigan con mi pantalla, por favor, y lo que ya escribí cuando creía que les estaba mostrando. El emisor es aquel que emite el mensaje o lo envía, ¿sí? Y el receptor es aquel que recibe el mensaje enviado. ¿Está bien? A su vez, nuestro mensaje tiene que tener, sí o sí, 3 elementos principales: el código, el canal y el contexto, ¿sí? Como código, nosotros entendemos a las reglas predeterminadas o preestablecidas para comprender nuestro mensaje. Y les ponía los ejemplos de los idiomas, que si en una situación yo hablo con alguien en un idioma que no conoce, el proceso de la comunicación no se va a dar como tal, porque para que haya una comunicación efectiva debe haber un emisor que emita y un receptor que reciba. Y recibir un mensaje no es solo escucharlo, sino es comprenderlo, captarlo, ¿verdad? Dentro del mensaje, como les iba diciendo, tenemos al código y también al canal, que es básicamente el medio físico, ¿sí? Hablar de comunicación o de comunicarnos no es solamente hablar y escuchar o solamente a través de la voz como tal, sino que existen diversas maneras de poder emitir un mensaje o tener una comunicación. Un mensaje, por ejemplo, es el semáforo que nos da colores, y esos colores nos sirven para comprender la situación o las medidas a tomar en la vía pública. El braille también nos ayuda a comprender un mensaje, las señas, los sonidos, ¿verdad? Entonces, todo eso son formas de comunicarse, ¿sí? Y todas las maneras de comunicarse tienen un código, un canal y el tercer elemento, que es un contexto o situación, ¿ok? En los ejercicios de los exámenes se da del modo en donde te preguntan, te ponen un fragmento de algún texto y te dicen tal cosa es el código, tal cosa es el canal y tal cosa es el contexto. Y tú debieses poner si la afirmación es correcta o no, ¿sí? Cuando veamos los ejercicios, van a ver de una manera un poco más clara y explícita esa situación, ¿sí? No sé hasta dónde me escucharon. Cuando inicié la clase, no sé si me escucharon, pero yo les decía antes de empezar con las explicaciones que íbamos a trabajar con la misma metodología con la que trabajamos matemáticas, ¿sí? Poniendo una clase, luego les vamos a pasar los resúmenes, los materiales. Vamos a pasarles los resúmenes, los materiales, haremos un Google Form. Haremos un Google Form para poder identificar lo aprendido. Y luego hablamos, o hablé sola, no sé. Ahora sí, gracias. Luego hablamos de la sinonimia, que es un concepto bien conocido en el colegio o en las etapas preuniversitarias.
La sinonimia es básicamente hablar de lo mismo con dos términos diferentes. Disculpen toda la distracción que estamos teniendo, es que mi equipo logístico se mueve acá. Entonces, hablar de la sinonimia es usar dos términos diferentes para expresar un mismo concepto, ¿sí? Hasta ahí estamos claros porque es lo que nos enseñaron en el cole. Solo que la sinonimia tiene dos clases, ¿sí? Tenemos dos clases de sinonimia. La sinonimia parcial y la sinonimia total, ¿sí? La sinonimia parcial es aquella que básicamente al cambiar una palabra por su palabra sinónima puede expresar algo diferente, ¿sí? Es decir, puedo malinterpretar el mensaje y como la idea principal de la comunicación es poder comprender un mensaje, si yo malinterpreto una de las palabras ya no existe comunicación, ¿ok? Entonces usé el ejemplo de dos palabras sinónimas, frágil y débil, que dependiendo de lo que yo quiero expresar pudiese haber algún error en la interpretación de la palabra, ¿ok? Entonces les decía que yo, Amanda, personalmente, entiendo que cuando alguien me dice estoy frágil, no es que se va a romper, no es que se va a romper, o no sé, depende si habla de una persona o de una cosa, ¿verdad? Sino que si una persona me dice que está frágil, entiendo que de repente está un poquito más emocional, ¿no? De repente le dejó la novia, perdió el trabajo, sacó uno, ¿verdad? Entonces está frágil. Y si me dice que está débil, puedo interpretar que no desayunó, que tiene fiebre, que le duele la pancita. Entonces, si yo voy como si nada y cambio frágil por débil, la persona que recibe mi mensaje, mi receptor, puede malentender ese mensaje, ¿sí? A veces se hace eso de manera intencional, pero otro día vamos a hablar de eso. La sinonimia total, por otro lado, que es otra, o sea, la segunda sinonimia que tenemos, es una palabra en donde, un concepto, perdón, en donde otra palabra puede expresarme exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, no tengo un cambio de significado en la interpretación del mensaje. Usé el término colibrí y picaflor, que quienes habrán sido mis alumnos saben que amo ese sinónimo, porque es exactamente lo mismo. Entonces, si yo te digo el colibrí visitó mi hogar, o si te digo el picaflor visitó mi hogar, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá no les hablé, mira qué bueno que fue empezar la clase de nuevo. No les hablé de otro tipo de sinonimia que si bien no está contemplada como una tercera forma de sinonimia, se usa mucho actualmente, ¿sí? Que es la sinonimia contextual. Hablar de sinonimia contextual, como su nombre me indica, es entender el contexto en el cual se da el mensaje, ¿ok? Y les voy a poner un término, una oración peculiar, interesante. Hablar de sinonimia contextual no precisamente tiene que ver con qué significa exactamente la palabra, sino que qué es lo que hay alrededor de la palabra, ¿sí? Entonces, una sinonimia contextual, por ejemplo, puede ser un tipo de sociedad. Cuando yo te hablo del loro, en Paraguay, eso es sinónimo de una persona, no sé cómo decirlo sin que suene vulgar, sin permiso. Permiso y ahí está. ¿Sí? No va a ser lo mismo que yo, en Paraguay, a un paraguayo te diga, sos un loro,
a que vaya y se lo diga a un uruguayo, sos un loro, porque es posible que el uruguayo entienda que me estoy refiriendo a que parece un ave, pero nosotros aquí sabemos que el loro tiene un significado diferente, ¿ok? Entonces, eso es la sinonimia contextual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los ejercicios de español? Por favor, avísenle a mi equipo logístico en los comentarios si es que hay algún problema con la transmisión o el sonido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en los ejercicios que piden sinonimia? Si se fijan en algunos exámenes anteriores de Itaipú, van a ver que muchos ejercicios te piden la palabra sinónima de lo subrayado, ¿ok? Y te ponen 5 opciones, de la A a la E, por ejemplo, y vos mirás y todas se parecen, ¿sí? Eso es una cuestión semántica o contextual, puede ser también, ¿sí? Entonces, es una cuestión de cuando me pide sinonimia como tal, solamente sinonimia, yo voy a tratar de buscar la sinonimia total, no la parcial, ¿sí? Cuando solamente mi ejercicio me dice palabra sinónima, yo busco la que es total. Cambio la opción que tengo en el ejercicio en el párrafo que me está dando como referencia y así voy a saber si es total o no las palabras sinónimas, ¿ok? Ahora, si me pide contextual, tengo que leer todo el párrafo de vuelta, ¿ok? Porque puede haber algo encriptado por ahí, ¿sí? Un mensaje oculto. Entonces, cuiden desde ya el leer los tópicos de los ejercicios, ¿sí? A veces sí saben todas las cosas, solo que no leyeron los tópicos y se fueron al mazo. Y luego les hablaba, o me hablaba a mí misma sola, de la antonimia, ¿sí? Que teníamos también como los sinónimos, que como los sinónimos teníamos 2 tipos de antónimos. Los antónimos léxicos, que son palabras estructural o morfológicamente diferentes, ¿sí? Cuando yo hablo de estructural o morfológica, estoy hablando de su forma. Son 2 palabras cuyas formas son diferentes, ¿sí? Y 2 términos opuestos, por supuesto, no 2 términos cualquiera, sino 2 términos opuestos. Todos sabemos aquí que la antonimia son términos, palabras con conceptos opuestos, ¿sí? ¿Por qué hablo de estructura por acá? Porque les decía hace rato, o me decía a mí misma, que la sinonimia es como más semántica, como que tengo que prestar mucha atención a qué significa, qué me quiere decir, que si es contextual o no, ¿verdad? Pero que la antonimia es, con mirar yo ya sé cuál es, ¿sí? Es como más fácil, ¿ok? Entonces, les decía que teníamos los antónimos léxicos, que son 2 palabras morfológicamente diferentes, y que tenemos los antónimos por prefijación. Ahorita, más adelante, vamos a ver las formaciones de palabras y es posible que ahora mismo ya sepan lo que es una prefijación, pero más adelante les voy a explicar con lujos de detalles cómo se forma esto, ¿verdad? Pero es básicamente usar una palabra y anexarle un prefijo a la palabra para poder tener su concepto opuesto, ¿ok? Por ejemplo, prefijo. Esto se llama... siento que me voy a adelantar. Cuando yo tengo una partícula adelante de una palabra, se llama prefijo. Y si está después de la palabra, se llama sufijo. El español forma palabras por estos 2 métodos. 3 son los métodos en realidad, pero ahora no les voy a contar eso, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una palabra y ponerle una partícula adelante y formo otra palabra nueva con otro concepto diferente, ¿sí? O puedo tener una
palabra como tal y ponerle una partícula después a la palabra en su colita y voy a tener un término nuevo con un concepto diferente, ¿ok? Ay. Entonces les decía que tenemos un prefijo y por aquí una palabra. Y vamos a usar solo prefijos porque los antónimos se forman solo por prefijación, ¿sí? Por ejemplo, yo pudiese decir, qué sé yo. Nada, siempre que estoy con prefijos, en realidad siempre que estoy con antónimos por prefijación me quedo sin ejemplos. Tengo nivel, nivelado. Y voy a formar su palabra opuesta, que es lo opuesto a lo nivelado, lo desnivelado, ¿sí? Por eso les decía que yo veo estas palabras y ya sé a cuál de los antónimos corresponde, si a los léxicos o a los que son por prefijación. ¿Por qué? Porque la base es la misma, ¿sí? La base léxica es la misma. O digo terrorista y anti, no sé si se puede decir eso en Twitch. Si digo terrorista o puedo decir anti y ya tengo su antónimo. Digo higiénico y luego digo anti-higiénico y ya tengo su antónimo, ¿sí? Son muy fáciles de reconocer justamente porque la base permanece exactamente igual. O sea, tengo la misma palabra con una partícula anexada y ya, ¿ok? Ahora sí que vamos a entrar en conceptos. Hasta ahorita estábamos viendo conceptos que de repente ya los traemos incorporados del colegio, los vimos 400.000 veces en las clases de español del colegio, pero ahora sí puede ser que algunos hayan desarrollado los siguientes contenidos y otros no, ¿ok? Tenemos entonces de sinonimia, antonimia y ahora vamos a ver la homonimia. Ahí está. Estaba buscando ese término en mi cerebro. ¿Cómo estábamos poniendo esto? Así. Cuando se olviden de qué diablos era homonimia, traten de acordarse lo que les acabo de decir recién, que las palabras se forman o uniendo partículas o uniendo otras palabras, o no sé si me decía a mí misma y no me escucharon, puede ser. Entonces, cuando hablábamos de emisor y receptor, yo les decía que si de repente me olvido el concepto, que ojalá que no les pase, lo que puedo hacer es intentar descomponer la palabra, ¿ok? Y la mayoría de las palabras del español vienen derivadas del latín o del griego, ¿sí? Y en latín y en griego las iniciaciones o las terminaciones son iguales, ¿ok? ¿Qué es lo que les estoy diciendo, verdad? Que si yo no me acuerdo qué es homonimia, voy a tratar de descomponer esta palabra. Yo sé lo que es homo, ¿verdad? Porque conozco muchos términos con homo. Por ejemplo, homosexual, puede ser también homonimia, que es nuestro término. Homólogo, puede ser homo... Ay, van a encontrar un montón, ¿sí? Hablar de homo es hablar de igual, ¿sí? Todo lo que sea homo, bueno, casi todo lo que tenga homo al inicio, me está refiriendo a algo que es igual, ¿sí? Y esta colitanimia siempre van a ver en español. No tengo la traducción exacta, pero casi siempre viene de nombre. Entonces, básicamente estamos hablando de un nombre igual, ¿ok? Pero no es sinonimia.
La homonimia, como les venía diciendo en esta explicación de desglose, son nombres iguales. Y así como las otras categorías que estábamos viendo más adelante, también tienen dos formas peculiares, ¿sí? La primera forma peculiar es la homografía. Y nuevamente tengo el prefijo homo adelante. Y ya habíamos dicho que homo es igual. Y grafía, yo sé que es una terminación que conocen bastante bien porque de ahí viene ortografía, caligrafía, mecanografía, ¿sí? Grafía es básicamente, bueno, no tengo la traducción exacta, pero se traduce como escritura, ¿ok? Entonces, dadas esas deducciones que tenemos ahí adelante, yo tengo que la homografía son palabras de igual escritura. ¿Sí? Palabras de igual escritura. Cuando yo estoy hablando de escritura, estoy hablando de todo, de la H, de la tilde, de todo. ¿Sí? Sí, de igual escritura, exactamente iguales. Con significados diferentes. ¿Ok? Y aquí las que se les ocurra. Por ejemplo, puedes usar el término traje, que en un caso puede ser un sustantivo, el traje, y traje, como me decía un alumno, no traje traje. Traje del verbo traer, derivado del verbo traer, ¿sí? O vino y vino, vino de sustantivo, de bebida. Y vino del derivado del verbo venir. Y hay un montón. Hoja y hoja, hoja de cuaderno, hoja de cuchilla, etc. ¿Sí? Banco y banco, banco de asiento, banco de entidad financiera. Todas son homógrafas. ¿Sí? O sea, tienen homografía, igual escritura. Y por otro lado, el otro caso de homonimia son las homófonas. Y por ahí, si ya le aplican el caso, la cuestión de la deducción, ya posiblemente sepan de qué estamos hablando. Ay, escribí mal. O sea, homofonía. Y hablar de homofonía es básicamente hablar de igual, como veníamos trabajando, fonofonía, pronunciación, viene de sonido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero tiene que ser exactamente igual. Significa que las tildes tienen que ser iguales y demás, ¿sí? De repente la escritura no va a ser igual, pero el sonido tiene que ser exactamente igual. O sea, que yo al pronunciar la palabra diga lo mismo, ¿ok? Y este es
tan suscitado caso del verbo haber. Y este es el tan suscitado caso, reitero, o el tan memeado caso del verbo haber, que es ese, y el hay de interjección, que es de eso, es una exclamación, va entre signos de admiración, que te indica dolor o susto, ¿verdad? Pero son esos dos nomás. El caso de ahí, el adverbio, ahí esa no es una homófona. ¿Por qué? Porque suena diferente. No es lo mismo decir ahí que decir ahí. ¿Ok? O tenés, ¿quiénes pueden ser homófonas? Me vas a decir, todas las homógrafas entonces son homófonas. Sí, básicamente, ¿verdad? Pero había que diferenciarlas de alguna manera. La mayoría de las homófonas no se escriben de la misma manera, ¿ok? Desecho, de basura, y deshecho, del verbo deshacer, ¿sí? El ejemplo que siempre me causa risa es el abrazo, de brazos, y abrazo, con ese, de brasas. Hay mucha diferencia, básicamente hay un asesinato de diferencia entre un abrazo de brazos y un abrazo con brasas, porque las brasas son fuegos. No es lo mismo decirte abrazo con Z que decirte abrazo con S. ¿Ok? Y todas las que suenen igual van a ser homófonas, entonces, ¿sí? Y seguido de este caso, les voy a contar de otras dos clasificaciones que son las polisémicas y las monosémicas. ¿Ok? Bueno, polisemia voy a poner. Y le pongo cerquita a las monosémicas. Ya siguiendo nuestra lógica deductiva, muchos van a identificar a qué ya nos estamos refiriendo, ¿sí? Hablar entonces de una palabra polisémica, poli, dos o más, o varios, y mono, uno solo, único. ¿Sí? Sema, tómenle como significado, ¿sí? Y lo mismo para abajo, ¿ok? Entonces, tengo a las polisémicas son palabras que tienen dos o más significados, y luego les tengo a las monosémicas, que son palabras de un solo significado. O un solo concepto. ¿Ok? ¿Qué ejemplos pudiese usar yo en las polisémicas y en las monosémicas? En las polisémicas, por ejemplo, si alguien ya se avispó acá, se va a dar cuenta que las polisémicas son las mismas que las homógrafas. O sea, básicamente no tienen diferencia, son lo mismo pero con diferentes nombres nomás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra vino puede tener dos significados, la palabra hoja, la palabra banco, la palabra banco, ¿ok? Y
Ah, la pucha, puse al revés los conceptos porque nadie me avisó. Y si me avisaron, no me di cuenta. Esto va acá. Y lo otro va acá. Ok, ahora sí. Entonces, y las monosémicas que tienen un solo significado, por ejemplo, hablo de silla. ¿Sí? O de que puede tener un solo significado, roca. Hasta donde sé. ¿Ok? ¿Qué otros conceptos tenemos? Hiperónimos y hipónimos, ¿sí? Siguiendo una lógica deductiva, hiper puede ser relacionado a algo grande, mientras que hipo, uno de sus varios significados, puede ser algo pequeño, ¿sí? O bajo. Esto que vemos acá viene de nimia, ¿sí? Que ya les había dicho yo que íbamos a verle mucho a nimia en el español. Viene básicamente de nombre, ¿ok? Entonces, hablamos de un gran nombre y hablamos de un pequeño nombre, ¿ok? Entonces, mientras que los hipónimos son nombres o sustantivos capaces de albergar a otros sustantivos, ya les muestro los ejemplos. Los hipónimos son nombres contenidos o son esos otros sustantivos contenidos dentro de los hiperónimos, ¿sí? El concepto es medio raro, pero con el ejemplo van a ver muy claro eso, para que vean que es bien sencillo, ¿sí? Aquí los ejemplos de hecho los voy a poner juntitos para que vean. Ya se van a dar cuenta cuál es el hiperónimo y cuál es el hipónimo. Por ejemplo, cuando hablo de animales, ¿sí? Y luego hablo de perro, gato y gallo. ¿Sí? Cuando hablo de perro, gato y gallo, todos son animales ahí, pero el término animal es el que le engloba, el que le contiene a los otros nombres que son más pequeños, ¿sí? Cuando yo hablo de animal, puedo estar hablando de un perro, de un gato o de un gallo. Pero cuando hablo de un gallo, solamente estoy hablando de un gallo, ¿ok? No le puede contener el hipónimo a otra palabra. ¿Se entiende? Es una cuestión muy lógica, muy visual, ¿sí? Y eso nomás es. O sea, si hubo gente que perdió algún punto por hiperónimos e hipónimos, era eso nomás. ¿Okay? Lo mismo pasa con enfermedades, que es un hiperónimo y ya cada enfermedad sería un hipónimo, gripe, fibromialgia,
en, no sé, otitis, ¿verdad? Entonces son hipónimos, ¿sí? Y a ver un poquito, otro concepto que pudiésemos tener, que sería de utilidad. Son de utilidad también, es de utilidad el concepto de los heterónimos. Este se tenía que ir con los homónimos, pero los heterónimos son palabras que expresan pares, pero no se escriben de la misma manera, ¿sí? Los conceptos en español siempre son raros. Si ustedes se sientan a leer un libro de español, el de Max Donia nomás, por ejemplo, que es uno de los libros más claros, creería yo, de redacción española, a veces el concepto es una locura y miras el ejemplo y es, uy, ¿verdad? Era eso nomás. Mucho en español es así, ¿sí? Muchas cosas van a aprender a través de los conceptos. Perdón, de los ejemplos. ¿Ok? Bueno, les hablaba de los heterónimos, ¿sí? Hetero, diferente, nombre, ¿ok? Entonces, los heterónimos son palabras que albergan pares no hay cámara, tranqui. Palabras que pueden formar pares, pero, o conceptos pares, conceptos, está ahí, pero con palabras diferentes estructuralmente hablando, ¿sí? Vamos a poner acá esto, estructural. O morfológico, forma, ¿sí? En este caso tendríamos... miren que en el español varias cosas tienen su par femenino o su par masculino, ¿ok? Si hablo de animales o personas. Por ejemplo, el masculino es tigre y el femenino es tigresa o tigra. El masculino es perro y el femenino... Ojalá que Twitch no identifique vocabulario, porque en serio estoy usando ejemplos que pudiesen interpretarse como ofensas. El masculino es gato y el femenino es gata, ¿ok? Los heterónimos forman esos pares también, pero no cumplen esa condición de que cambio la O o la A nada más para expresar el femenino o el masculino, sino que toda la palabra cambia totalmente, ¿verdad? ¿Quiénes son estos heterónimos? Por ejemplo, caballo, su femenino no es caballa, es yegua. Papá. Uy. No hay papá para nena y papo para nene, ¿verdad que no? O sea, tenemos dos palabras diferentes. Tengo papá y tengo mamá. Tengo toro y vaca para su femenino. No tengo vaco para el masculino ni tora para el femenino, ¿ok? Entonces a esas palabras las conocemos como heterónimas. Yerno, nuera. Y les voy a mostrar también otro proceso, otros conceptos que se conocen como
formación de palabras, ¿ok? De repente, el área de formación de palabras es como un poquito más larguita teóricamente, pero es bien sencillita, ¿ok? Como todo lo que vimos ahora, estábamos súper sencillo. La dificultad en esto va a ser acordarse, ustedes, acordarse qué era un heterónimo, qué era un homónimo, ¿sí? Y en mi experiencia me ha servido mucho la deducción, ¿ok? Entonces, les decía yo que en español tenemos formas de elaborar palabras o de introducir palabras al español. Tenemos las tres formas principales, las que formaron el español culto y tal como es, ¿ok? No con las introducciones, ni los extranjerismos, ni nada. Esa sería otra categoría que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Si me dan por favor un minutito, voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo. Regresé. Les decía que la formación de palabras se da por tres métodos principales del español, ¿sí? Primero que nada está la derivación. Si yo tuviera, como a nosotros nos gusta ponerle fórmula a todo, si pensaban que se iban a salvar de las fórmulas por ser español, no es cierto. Yo tuviese que ponerle a la derivación con la fórmula afijo más palabra. ¿Ok? Esa sería la fórmula para la derivación. Y ahorita vemos que es un afijo. Un afijo es básicamente una partícula derivada del latín o el griego con un significado propio pero sin uso individual. Entonces, vamos a reconocer las partes importantes de este concepto que les acabo de poner, ¿sí? Tenemos partícula, significado propio, sin uso individual. Esas son las tres ideas más importantes dentro de ese concepto que les acabo de poner, ¿ok? Y la fórmula para crear estas palabras sería básicamente un afijo más una palabra. Dependiendo de la ubicación del afijo con la palabra, se pueda llamar. Dependiendo de la ubicación. Si el afijo está adelante de la palabra, vamos a poner por ejemplo acá,
y por acá le vamos a poner el afijo. Se llama prefijo, que era lo que yo les decía hace rato, ¿sí? Sí, el afijo está después de la palabra, se llama sufijo. Y unos medio raros, que no hay muchos ejemplos, pero existen, están los infijos o infixos, ¿sí? Que básicamente tienen a la palabra completita y tienen más dos afijos, ¿sí? O sea, tengo un sufijo en esta parte, al final, y tengo un infijo acá, ¿sí? Lo importante es esto, que si tengo esta estructura de una palabra más un afijo y luego otro afijo seguido, entonces eso se llama infijación. A esto, donde ponemos solo un sufijo o un afijo en el final, le llamamos sufijación, y a donde le ponemos algo adelante se llama prefijación. Veamos algunos ejemplos. Podemos tener como prefijo la palabra deshielar. Y noten que lo que agregué es una partícula a una palabra que ya existía, ¿ok? Muchas H's intermedias nacen ahí. ¿Está bien? O sea, si hielar se escribe con H, deshielar también se va a escribir con H. Si hacer se escribe con H, deshacer también. ¿Ok? Porque en realidad yo lo que hago es sumarle una partícula nada más. Pero ¿qué pasa? Que yo esa partícula no puedo usar sola. Esa partícula no la puedo usar sola, sino que necesariamente tiene que estar al lado de una palabra. Si no, esa partícula no tiene existencia, ¿ok? En el español. O sea, yo no puedo entrar a una casa y decir des y pretender que se me vaya a entender, ¿ok? O a también es un prefijo que puede ser de negación o inexistencia. Por ejemplo, asocial, apodo, que no tiene patas. Entonces, no puedo usar la a solita y pretender que alguien me vaya a entender, ¿ok? Después, algún ejemplo de sufijación podemos poner en costurero, ¿sí? La palabra original viene del verbo costurar, del verbo en infinitivo costurar, ¿ok? ¿Y cuál es el sufijo? Ero, que me indica alguna profesión. Ero me puede indicar en realidad muchas cosas, colección, conjunto, pero también me puede indicar profesión, ¿sí? Por ejemplo, mesero, que atiende mesas, camarero, relojero, ¿ok? Y luego les decía que tenemos a las palabras infijadas, y estas tienen la particularidad que en realidad vienen así, palabra, afijo más afijo, uno al lado de otro, ¿ok? Pero atiendan bien que es uno al lado de otro al final de la palabra. Por ejemplo, en el término humareda, ¿ok? Por acá yo tengo un infijo que es de formación de verbos, ar, er e ir. Son afijos. Afijo se llama la partícula, ¿sí? Infijo si está en medio, prefijo si está adelante o si está atrás, sufijo, ¿sí? Ahí yo tengo un afijo que me indica formación de verbos en infinitivo. ¿Está bien? Y luego tengo eda, que me indica otra cosa también, ¿ok? Yo tengo una planilla porque muchos se estarán preguntando, ¿y cómo hago para saber que ese es un prefijo? Y ahí entra la capacidad
memoritiva de las personas. Eso sí que hay que saber de memoria. Yo tengo que saber que hipo significa abajo, pero también significa caballo. Yo tengo que saber que piro significa fuego y por eso digo pirotecnia. Por eso digo pirómano, por eso digo pirograbado, ¿ok? Pero también tengo que saber que hay palabras que pueden iniciar con piro y no precisamente indicar fuego, ¿ok? O sea, tengo que trabajar con los conceptos de las palabras. ¿Cómo yo voy a adquirir estos conceptos? Y a través de los ejercicios, únicamente. No hay de otra, ¿sí? No es leer nomás los conceptos de qué es un heterónimo, de qué es un homófono, sino que hay que hacer los ejercicios y hay que hacerlos hasta el cansancio. Español no es una materia leída, es una materia teórico-práctica, ¿ok? Entonces, les voy a pasar, esa lista tiene como 8 páginas y cada página tiene como 50 prefijos, sufijos y cada una tiene su significado. Ahora, no les recomiendo que se memoricen en orden, sino que se memoricen los importantes, los que salen continuamente en los ejercicios y que voy haciendo los ejercicios y voy viendo qué significa, ¿sí? Bueno, esa es una de las 3 maneras de formar palabras. La derivación. Ponele que la más difícil o la más insoportable. Después tengo la otra forma de palabra, otra forma de generar palabras que se llama composición. La composición, si yo tuviese que ponerlo en una fórmula, si tuviese que ponerla en una fórmula, la fórmula sería palabra más palabra. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre la derivación? Que a la composición, a la palabra compuesta, yo la puedo romper en dos y las dos partes rotas las puedo utilizar individualmente. O sea, si yo te digo sacacorchos, tengo una palabra compuesta. ¿Está bien? Si yo te digo lavarropas, tengo una palabra compuesta. Es decir, puedo sacar el verbo lavar y el sustantivo ropas y tengo 2 términos diferentes con 2 conceptos diferentes al que tenía cuando estaban compuestas. Entonces, hablar de composición es básicamente hablar de la unión de 2 términos ya existentes. Y es todo. Más adelante, más de uno se estará preguntando por qué le puse acá así. Más adelante vamos a ver por qué. Pues como ya son palabras nuevas, se tienen que escribir de una manera diferente y algunas se acentúan y es todo muy simpático, ¿sí? Y nada más, esa es la composición. Noten que a la composición yo la puedo romper en 2 y usarla individualmente, pero con la derivación yo no puedo hacer eso, ¿sí? Por eso les puse afijo más palabra, ¿sí? Yo les dije que al afijo no le puedo usar solo. Y por último, yo no sé si me están diciendo que me pase de hora o no, no sé. Yo sigo. Pero esto ya es lo último que vamos a ver, ¿ok? Le tengo a la parasíntesis. La parasíntesis es básicamente la unión de los 2 procesos anteriores. O sea, si yo tuviese que ponerla
a la parasíntesis en una fórmula tendría palabra más palabra más afijo, ¿sí? Esto de palabra más palabra viene de la composición y el afijo, colocarle el afijo viene de la derivación. Y como ejemplo podemos tener ropavejero. ¿Sí? ¿Qué es un ropavejero? Ay. Ay. Tengo la unión de la palabra ropa, esto básicamente viene de ropa. Tengo la unión del adjetivo vej, que viene de viejo, y es un adjetivo. Esto es un sustantivo. Y tengo el sufijo de profesión, relación o conjunto. O sea, básicamente es alguien que carga ropa vieja, ¿sí? O harapos o trapos. Lo mismo si uso picapedrero. Tengo verbo picar. Esto es una derivación del verbo picar. Pet del sustantivo piedra. Y ero también de sufijo de relación, conjunto o profesión, ¿ok? Entonces, a las palabras parasintéticas yo las puedo dividir en 3 partes. 2 partes reutilizables y una fijo. ¿Está bien? ¿Me dan un minuto? Bueno, hasta ahí yo creo que son conceptos bastante interesantes. Con los conceptos que hemos desarrollado hoy van a poder resolver muchísimos de los ejercicios que están en los exámenes anteriores. Pero no se preocupen que para practicar les vamos a enviar todo esto, les voy a enviar mis resúmenes. No sé si les vaya a enviar esta pizarra, la verdad que me quedó fea, pero sí tengo resúmenes lindos de esto y por supuesto el ejercitario y el Google Form. Y con respecto a los afijos, que son los más preocupantes, por decirlo así, les voy a mandar también la lista que les he mencionado, las que tiene 6 u 8 páginas para que vayan leyendo, ¿sí? Mi recomendación personal es tener impresos esos materiales, o sea, tratar de imprimirlos y palparlos, ¿no? De escribir sobre los ejercitarios, de tener un apuntes, de tener siempre en físico algo que puedas trasladar, ¿sí? Porque si lo tenés solo en el teléfono, de repente se vuelve un poco tedioso y tendiente a distraer, ¿ok? Si tienen alguna duda o consulta, saben que tenemos el grupo. Lastimosamente no puedo leer sus comentarios ahora porque no tengo otro dispositivo y solo veo mi pantalla. Pero ya saben, aquí estamos. Cualquier cosa, el corporativo del cursillo, y no se olviden de seguir las redes, por favor.
Hola, ya sé que no cerré. Estamos intentando cerrar.